Bien, hermanos, en esta noche vamos a continuar con la serie de los temas de las 7 iglesias. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 2 para que hagamos un repaso de lo que estamos estudiando. Este tema de las 7 iglesias nos muestra el plan de Dios revelado mediante su iglesia verdadera. Siempre que haya un billete verdadero, hay un billete ¿qué? Falso. Y el billete falso se parece mucho al verdadero. Se parece tanto que engañan a la gente. Entonces hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Recuerden que así es el oro. En una ocasión vino un hombre allá en una estación de gasolina con unas cadenas, pero gruesas, se veían bonitas, y decía: ay, ayúdenme, estoy vendiendo este oro porque no tengo dinero, cómprenmelo, cómprenmelo. Y los muchachos, como les gustan esas cadenas, estaban tan ilusionados mirando a eso. Pero una persona que conoce el oro dijo: déjame ver una. Y miró y dijo: ni siquiera lo vayan a comprar, porque es una estafa, eso no es oro. En Colombia eso le llaman oro golfing, que nada tiene que ver con el oro. Se parece mucho al oro, pero no es. Entonces, la serie de las 7 iglesias que estamos estudiando nos enseña el plan de Dios revelado mediante la iglesia verdadera. Hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera, y la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esas dos cosas. La iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia la componen seres humanos. Si nosotros seguimos la verdad, somos parte de la iglesia verdadera. Si nosotros estamos en la apostasía y seguimos las costumbres del mundo, pues desafortunadamente pertenecemos a una iglesia falsa, aunque estemos metidos aquí. Siempre hay 2 grupos de personas. Recuerden que cuando Cristo fue crucificado, con él crucificaron ¿cuántas personas? 2, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de esos hombres se salvó y uno de esos hombres se perdió. Y eso representa a los 2 grupos de personas: los salvos y los perdidos. Los que aceptan la salvación y viven de acuerdo a la voluntad del Señor, y los que viven en una vida de rebelión y desobediencia. Recuerden que el ladrón en la cruz, que le dijo a Cristo, le dijo: Señor, lo llamó Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo llamó Rey. Y el otro, ¿cómo le dijo? Si eres Dios, bájate y líbrate, y líbranos a nosotros también. Así es la gente mala. La gente mala no acepta la bendición, no acepta a Cristo como soberano, se rebelan ellos mismos. Y en esas 2 personas está nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es inclinada al mal o a la obediencia si nos entregamos a Cristo Jesús. Entonces es mejor entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso. El tema de las 7 iglesias. Entonces estudiábamos las 7 iglesias. Recuerden que la primera iglesia que estudiábamos, Éfeso, ese nombre Éfeso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso significa primero o deseable. Eso significa su nombre. Y en ese tiempo la Biblia estaba escrita en hebreo, que era el idioma original. Allí había una amonestación del Señor contra la iglesia: yo tengo las 7 estrellas y ando en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor allí les está recomendando en el versículo 5, Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Por eso en el versículo 4, Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando la gente entra a la iglesia de primera vez, ¿cómo están esas personas? Contentos, con ánimo, felices. Quieren llegar en tiempo a la iglesia, regalan literatura, dan estudios bíblicos, vienen puntual a la iglesia. Pero a medida que van pasando los días, ¿qué pasa con ellos? Se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando. Y a eso el Señor los llama el primer amor. El Señor dice: has dejado tu primer amor. Y el Señor quiere que el primer amor dure ¿cuánto? Para siempre, para siempre. Que para siempre tengamos amor por las almas, seamos puntuales, vengamos a la iglesia,
no dejemos de participar, de apoyar la causa del Señor. El Señor quiere que siempre hagamos eso. Muy bien. Recuerden que el periodo de la iglesia de Éfeso es del año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Ese es el periodo de la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a la segunda iglesia. Solo estamos haciendo un repasito. Es Apocalipsis 2:8. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Recuerden que el nombre Esmirna significa perfume. Ese nombre significa perfume. Y este periodo de esta iglesia, desde el año 100 después de Cristo al año 303, eso fue lo que duró la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313. Y así necesitamos ver en la historia cuál fue el tiempo que duró cada iglesia, para saber a dónde estamos, dónde comenzó la iglesia de la Odisea y dónde va a terminar. Y hoy vamos a estudiar la tercera iglesia. Entonces dice ahí que la Biblia fue escrita en griego. En el tiempo de la iglesia de Esmirna, la Biblia fue escrita en el griego. Recuerden que casi todo el mundo hablaba el idioma griego. Y en Grecia fue la nación que existió antes de ¿quién? De Roma. Primero existió Grecia y después ¿quién? Roma. No que no existía Roma, existía, pero como potencia mundial existía Grecia. Entonces Grecia tiene un aporte muy importante a la humanidad, que es la educación. De ahí vienen los filósofos griegos, la escritura, el lenguaje. Entonces en ese tiempo no era como ahora, que el inglés es un lenguaje universal. No, en ese tiempo el lenguaje universal era griego, y todas las naciones hablaban griego. Si usted llegaba a Italia, griego. Si llegaba a España, griego. Claro, el español, pero griego. Y otros idiomas y griego. O sea que su idioma principal para ellos era el materno de su región, pero también hablaban el griego. Y en esa época fue escrita las Sagradas Escrituras por primera vez en el idioma griego. Y allí es donde vienen entonces las primeras palabras que nosotros encontramos de Jesús, como el nombre de Jesús y todo eso, que algunos no aceptan eso. Pero si no fuera así, pues el Señor hubiera revelado que no pronunciáramos su nombre como se pronuncia en el idioma griego. Entonces recuerden que este periodo de esta iglesia es del año 100 al año 313. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 2:12. Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Y muy interesante lo que vamos a estudiar en esta noche. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué es la espada aguda de 2 filos? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Eso, la palabra de Dios. Muy bien. Esto, aunque es un librito, un libro, el Señor lo llama como una espada de 2 filos, porque esto entra para el alma y acaba con todo lo que es el pecado, nuestras malas inclinaciones, nuestra naturaleza de pecado. Esto es una espada de 2 filos. Y dice en Apocalipsis 2:12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El nombre Pérgamo significa exaltación. Ajá, significa exaltación. Y en este tiempo, del año 313 al año 538, fue el periodo en que existió esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Sí, del año 313 al año 538. Ese es el periodo de la iglesia de Pérgamo, es la tercera iglesia. Y ahora vamos a ver toda la identificación, porque esta iglesia, Pérgamo, el nombre Pérgamo significa exaltación. ¿Cómo fue que se exaltó la iglesia? Miren lo que dice aquí este comentario. Dice: en el año 313, según sabemos, Constantino el Grande subió al trono de Roma. Poco después
de proclamar la libertad religiosa en todo el imperio, profesó convertirse a la religión cristiana. Y aunque su vida evidenció que no se había convertido realmente, sin duda aceptó el cristianismo únicamente para conquistar la influencia y el apoyo de los cristianos. Fue elegido por Satanás para realizar su propósito. ¿Quién eligió a Constantino? Satanás lo eligió. Y ustedes ven que Constantino lo primero que hizo fue ¿qué? Cambiar el día de reposo del sábado por el domingo. Dieron entrada entonces al servicio que tenían los cristianos a la adoración de las imágenes. De manera que el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento fueron cambiados. Y este hombre le dio mucha influencia a la iglesia, porque con los tesoros del imperio él le daba dinero, y el clero de ese momento se exaltó, se subió, y por eso el nombre de esta iglesia se llama Pérgamo, significa exaltación. ¿Por qué la iglesia se exaltó? ¿Se llenó de qué? De orgullo, se llenó de orgullo. Ahora no eran los cristianos perseguidos, que anteriormente los llevaban como esclavos, eran una iglesia pobre, los tiraban al circo romano, venían las fieras y los despedazaban, ya no más. ¿Cómo estaba la iglesia ahora? En un tiempo, gozando en un tiempo de tranquilidad, tenían mucho dinero, mucha influencia, y estaban permitiendo que las costumbres del mundo entraran todas al servicio de la iglesia. Esta iglesia, por eso el nombre de Pérgamo significa exaltación, la iglesia que se exaltó. Entonces miren el versículo 13, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de quién. ¿Dónde moraba la iglesia? Fíjense en ustedes, la iglesia de Dios en el trono de Satanás. Y el Señor le dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, tú estás donde está el trono de Satanás. Y miren lo que dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Miren qué interesante es. Una iglesia que no negaba a Cristo, ni negaba la fe, pero era una iglesia que estaba ¿dónde? Donde estaba el trono de Satanás. Hermano, y algunas veces podemos decir, pero esto es una cosa como que tiene un contraste muy grande. ¿Por qué razón? La iglesia de Dios, donde está el trono de Satanás. Hermanos, en esa época fue donde se inició todo lo que es el papado, los papas y todo eso, y ahí comenzó entonces el periodo en que la iglesia cristiana se apartó de los principios de la verdad y se convirtió en una iglesia apóstata. Y ahí viene la palabra apostasía. Hermanos, miren, hay una palabra que a mucha gente en las iglesias les gusta decir: disidente. Y esa palabra disidente en el diccionario tiene un significado. Disidente quiere decir que decide, no decide. Decide es escoger, pero decide es ir en contra, que se alejó. Quiere decir esa palabra. Entonces, a Jesús, allá en el deseado de toda la gente, dice que no pudieron con su espíritu disidente, los fariseos. Cuando el niño Jesús tenía 12 años, fue al templo, lo rodearon los sacerdotes y Jesús comenzó a hablarles a ellos no pudieron con él. La sierva del Señor dice, ellos no pudieron con su espíritu disidente. ¿Por qué Jesús tenía un espíritu disidente? Porque él tenía la verdad, y los fariseos querían llevar a Jesús y arrastrarlo a sus cosas. Por eso Jesús les dijo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que vivían los fariseos? Puras tradiciones. Miren, recuerden que cuando nosotros éramos católicos, los que nacieron en la iglesia católica, vivíamos, eran puras tradiciones. A ver, ¿qué se hace en el mes de mayo allá en nuestros países? Adoran a las cruces. ¿Ves? Adoran a las cruces. Allá nosotros también en Colombia. Las cruces, se hacen las cruces, los 1000 Jesuses. También viene el mes de la Virgen María, el mes de la cruz,
el mes de no sé qué cosas, y eran puras tradiciones. El rosario, cuando venía la Semana Santa, ¿cómo estaban todos? Yo recuerdo que el jueves y el viernes santo nadie trabajaba. Ya ahora la gente no tiene ningún respeto, porque cuando llegaba el viernes santo, las tiendas cerradas, todos los negocios cerrados, había un respeto por el viernes santo. Estamos hablando de tradiciones, el viernes no es santo, eran tradiciones que la gente llevaba, pero había mucho respeto. Ahora ya no hay ningún respeto por nada. Lo mismo se da en los bares abiertos el día viernes y el día sábado y cualquier día también. Los fariseos tenían tantas leyes de 1521 leyes tenían los fariseos y exigían que se guardaran esas cosas. Entonces, cuando el creyente se aleja de los principios de la palabra de Dios, se le llama disidente, quiere decir apóstata. Pero cuando se aleja de esos principios, si una persona como Jesús, como Cristo, que estaba en obediencia a la palabra de Dios, que hizo la voluntad de su Padre, que lo expulsaron de la sinagoga, que lo persiguieron y lo llevaron a una cruz, entonces él no era el disidente. ¿Quiénes eran los disidentes? Los fariseos, que le tenían tanto odio a Jesús, que se consideraban la iglesia organizada, pero era la iglesia que perseguía a Cristo y que lo persiguió ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta que lo llevaron a la cruz en el Calvario. Vamos a mirar lo que dice entonces Apocalipsis 2:13, y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, dice aquí, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. He leído Apocalipsis 2:13. ¿Cuál es la silla de Satanás? Satanás colocó su trono, recuerden, en la cabeza de oro de Babilonia, cuando se estableció Babilonia. Y no lo pudo hacer más Satanás hasta que aquí, a través de Constantino, levantó un poder que es político religioso. Por eso la iglesia nunca se puede unir ¿con quién? Con el Estado. La iglesia y el Estado deben de estar separados. En mi país, el escudo del país dice así, dice: libertad y orden, Dios y patria. ¿Quién es Dios y patria en la nación de Colombia? Era la iglesia católica y el gobierno. O sea que la iglesia católica, usted bautizaba a un niño, le daban un certificado de nacimiento, ¿cómo se le llama eso? Una partida de bautismo. Partida de bautismo le dan a un niño. Y ese papel es un papel ¿cómo? Oficial. Oficial, porque donde usted va con ese certificado de bautismo, usted registra a su niño en la escuela, le saca un pasaporte, le saca su cédula, no sé qué más cosas hacen con eso. Eso se llama unión de la iglesia y el Estado. La iglesia no tiene que mezclarse con el Estado, ni mucho menos pedirle al gobierno que utilice la fuerza para castigar a los que no le obedecen. Eso va en contra de la palabra del Señor. Entonces Satanás estableció su trono ya todo el tiempo ha existido el trono de Satanás, pero aquí, en este periodo donde la iglesia se mezcló con el paganismo, ahí estableció Satanás su trono dentro de este sistema, del sistema pagano. Mire, dice, hizo otra tentativa, escogió como la sede del imperio romano, que era la ciudad de Roma. Su trono en Babilonia fue destruido en el año 539 a.C. Lo volvió a establecer en Roma en el año 538 después de Cristo. ¿Cómo llegó a haber un papa? ¿Quieren saber cómo llegó a existir un papa? Vamos a leerlo, porque esto lo dice la historia. No mucho después de los días de los apóstoles, las iglesias cristianas de diferentes lugares se unieron para estimularse y ayudarse unas a otras. Se dieron el nombre de la Iglesia Católica. La palabra católico significa universal, del total, y en ese entonces significaba que en esa organización estaban incluidos
incluidas todas las iglesias. Gradualmente, ciertos jefes de estas iglesias fueron reconocidos superiores a otros, y finalmente el que estaba a la cabeza de las iglesias de Roma llegó a ser considerado mayor que todos y dotado de autoridad suprema. Poco a poco fue considerado él, en vez de Jesús, como cabeza de todas las iglesias y autorizado para decir que lo demás debían hacer eran sus órdenes. Este jefe fue entonces llamado Papa, que significa padre. Tal fue el comienzo del papado. ¿Qué significa la palabra Papa? Padre. Padre. Pero hermanos, debemos de entender que uno es nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? El que está en los cielos. Por eso Cristo en la oración modelo dice: Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ese es nuestro Padre celestial. Aquí en esta tierra tenemos padres biológicos, los que nos engendraron, pero nuestro Padre celestial va por encima de cualquier persona que quiera usurpar el título de Padre, que ese es el único Padre celestial que tenemos en el cielo. Hermano en Alberto. Hubo una gente que no sabe, pero hubo una mujer papista. Sí. Sí, existió una mujer papa, pero eso nos cuenta la historia también. Los hombres han hecho de todo. Han quebrado la escritura, han torcido la palabra de Dios, han inventado mandamientos de hombres, han infiltrado la apostasía dentro de la iglesia, y lo que Dios dice, no, ¿qué hace el hombre? Sí. Y cuando Dios dice sí, el hombre viene y dice no. Entonces eso es lo que han hecho. ¿Quién es Antipas fiel? Los hijos fieles de Dios sabían que Jesús, y no el Papa, era la verdadera cabeza de la iglesia. Sabían que la palabra de Dios era el único credo verdadero, y creían que todo hombre debía tener libertad para obedecer a Dios de acuerdo a su conciencia. Por lo tanto, se opusieron a la autoridad del Papa, y son los que en la profecía reciben el nombre de Antipas, palabra que significa que se opone al Papa. Antipas significa antipapa, o sea que no acepta al Papa. Eran creyentes cristianos que cuando se levantó ese jefe dentro de la iglesia verdadera a dirigir y a gobernar, entonces estos se opusieron, y por eso la palabra antipa significa antipapa. Y estos comenzaron a predicar que este era el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se había levantado. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que comenzó aquí, si la gente no obedecía voluntariamente, se creía necesario a forzarlos a obedecer. Y en ese tiempo el Imperio Romano fue avasallando y dividiendo en 10 partes. 3 de estas divisiones se opusieron tan enérgicamente al Papa que su poder fue destruido por los ejércitos romanos, y muchos de los que rehusaron someterse fueron martirizados. ¿Qué les hicieron a los que no obedecían al Papa? Miren hermanos, cuando yo existí en Perú, vi en Lima el Museo de la Inquisición, y ahí tomamos muchas fotografías de esa visita a ese lugar. Pero es muy triste, porque allí están todavía las mesas donde estiraban a la gente, donde torturaban a la gente, los colgaban, los amarraban de los brazos, a la gente los subían allá arriba, dice que 7 metros, jalaban a la gente con un lazo, lo tenían amarrado, cosas que las rodillas estaban así dobladitas, y desde allá los soltaban. Fíjense cómo caían esas rodillas en el piso. Cuando caían de allá arriba sobre las piedras, se partían las rodillas. Eran torturas que la gente sufría tanto dolor que la gente suspiraba por la muerte como dulce alivio. Como quien dice, preferían morir antes que seguir soportando ese sufrimiento y ese dolor tan grande. Eso existe, y creo que en Cartagena, en Colombia, también hay un museo de la Inquisición,
y en Perú existe el Museo de la Inquisición. Estas personas que eran declarados contra el Papa o herejes, que no aceptaban las doctrinas de la Iglesia Católica, eran arrastrados a esos tribunales de la Inquisición. Hermanos, miren, no existe una nación aquí en América que no tenga esas costumbres de la religión católica, donde usted entre. Todas esas personas que eran nativos, indígenas, que estaban allá en Guatemala, en México, hasta la Argentina, les quitaron su religión. Ustedes van a ver todos en la Iglesia Católica, todos en la Iglesia Católica. ¿Y por qué todos son católicos? Porque esa no era la religión de ellos. ¿A quiénes adoraban los antiguos antes de que vinieran los españoles? Al sol, la luna. Eso, al sol, a la luna, a las estrellas. Allá hay una historia muy bonita en Perú. Estuvimos en Cajamarca y allí están todos los príncipes de los incas. Está Atahualpa, Manco Cápac, toda esa gente, están ahí sus sepulturas, y esos eran sus príncipes. De ellos, miren qué interesante, esa religión de ellos no era la religión católica. Ellos adoraban al sol, a la luna y a las estrellas cuando llegaron los españoles. Entonces, cuando llegaron los españoles, trajeron la evangelización, que eran monjas y sacerdotes jesuitas que venían a convertir a los indios que habían ahí. Pero ¿cómo los convertían? A la fuerza. Tenían que aceptar la religión católica. Y una de las cosas que nuestros abuelos y nuestros padres nos han enseñado es que en ese tiempo la misa, ¿cómo era? En latín. El sacerdote daba la misa de espaldas. Él estaba así con las manos así de espaldas y la congregación no le veía la cara. El sacerdote no daba la misa en español, sino en puro latín. Y latín. Inclusive, yo conocí un pueblito allá en Colombia donde las señoras cantan en latín. Ellas no saben latín, pero ellas cantan en latín. Yo digo, ¿cómo se oyen de bonitos esos cantos? Porque son muy solemnes los cantos que se cantan ahí, muy solemnes, muy bonitos. Pero yo digo, ¿cómo aprendieron esas mujeres el latín? De repetición en repetición y repetición. Es como que nos enseñaron a cantar en inglés y solamente supiéramos cantar en inglés y no supiéramos ni siquiera lo que eso quiere decir. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Entonces la palabra aquí, Antipas, en el versículo 13, Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas significa antipapa. Antipapa. Versículo 14. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer de la fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Miren qué interesante. Esto es bien interesante porque la iglesia de Pérgamo se desvió de la palabra de Dios. Como ya sabemos, Satanás tenía y tiene el gran propósito de destruir la ley de Dios y el gobierno y establecer un gobierno propio, hacerse Dios. Entonces, ¿cómo trató de conseguirlo? Los paganos que se habían unido a la iglesia no querían abandonar el culto a los ídolos. Constantino trató de agradarles poniendo ante ellos imágenes y figuras cristianas. O sea, los paganos que se convirtieron al cristianismo adoraban a Diana, adoraban a Júpiter, adoraban todos esos dioses. Entonces Constantino vino y les dijo, miren, como a ustedes les gusta adorar estas imágenes, ahora van a adorar a la Virgen, van a adorar a Jesús. Este es Jesús, este es el apóstol Pedro, es el apóstol Pablo. Y les pusieron imágenes de personas y los pusieron a adorar esas imágenes para que los paganos pudieran entonces entrar y aceptar la religión cristiana. El dios Sol era el principal dios de los paganos.
en el Antiguo Testamento se da a este Dios el nombre de Baal. En el Nuevo Testamento se lo llama Beelzebú, príncipe de los demonios. En Roma y en otras partes del Imperio Romano, este Dios será representado por una víbora cuyo nombre significa la serpiente que instruyó a la humanidad. Ustedes han visto que los médicos representan allá una serpiente así en un poste. Bueno, muy bien. Lo que enseñó la ciencia entre el bien y el mal. Este era el gran Dios, el soberano de otros dioses, la fuente de la luz, calor y gozo y otras cosas. Para los paganos era duro abandonar ese culto, aunque era un culto a Satanás, el príncipe de los demonios, y lo acompañaban de algunas costumbres más degradantes. Pero Constantino quería contar con la buena voluntad y la influencia de sus súbditos paganos, por lo cual dictó la ley que la iglesia reconocía el domingo como el venerable día del dios Sol. En el año 321 fue proclamada esta ley. Hermanos, estas cosas tenemos que saberlas nosotros, porque nosotros no adoramos el domingo ni guardamos el domingo. Los que guardan el domingo, que son todas las iglesias que están en el mundo, los bautistas, los luteranos, los católicos, toda esa gente tienen costumbres de paganos. Y ese día domingo en inglés significa Sunday, día del sol. ¿Y a quién están adorando ellos en ese día? A Satanás, al sol. Entonces nuestra adoración tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Y el Señor dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. No menciona domingo. Y ese es el origen de la observancia del domingo. El domingo no se guardó con Constantino. El domingo se observaba ¿cuándo? Antes de Constantino. Los paganos adoraban en ese día, sino que cuando llegaron los paganos a convertirse a la iglesia cristiana, Constantino lo que hizo para agradarlos a ellos fue establecerlo como ley, porque ellos ya adoraban ese día. O sea, Constantino dijo: vengan pues, como ustedes hacen esto, en este día vamos a quitar el sábado y vamos a poner el domingo, y ustedes van a obedecer este día. Por eso en el libro de Daniel dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero Satanás odia la ley de Dios más que ninguna otra cosa. Al principio el domingo fue un día de fiesta pagano. Después de un tiempo fue reconocido por la iglesia como un día sagrado y de culto cristiano. Miren qué interesante. Satanás entonces se involucró y comenzó a introducir todas estas doctrinas. A ver, ¿cuál fue la otra doctrina que cambió Satanás? La del bautismo. ¿Cómo hizo la iglesia católica con el bautismo? Porque existen bautisterios dentro de iglesias católicas, y esos bautisterios eran piscinas donde el sacerdote entraba al agua con la persona y lo sumergía. Pero ya no existen así. Es agua en la cabeza de un niño, de un bebé. Y mi pregunta es: ¿tiene base eso en la palabra del Señor? Porque el Señor en su palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Díganme ustedes, un bebé recién nacido, un inocente, no sabe nada. Si le vamos a preguntar, a ver, a un bebé de brazos, le decimos: ¿te arrepientes? ¿Qué va a decir esa criatura? Eso, le vamos a decir: ¿te quieres bautizar? Mira, aquí está ya el bautisterio del agua, ¿quieres bautizarte? Entonces Satanás introdujo esa doctrina. Y hermanos, yo les digo una cosa, y aún todavía mucha gente adulta que va a la iglesia católica a bautizarse, le echan un poquito de agua en la cabeza. Eso no es así. La persona tiene que entrar al agua y ser sumergido. Recuérdense que esto tiene un significado. Cuando entramos en el agua, caer en el agua significa muerte. Entrar en el agua significa sepultura. Y salir del agua, ¿qué significa? Vida nueva. Vida nueva. Esa persona es una nueva criatura.
criatura ¿para quién? Para Cristo. Es como un bebé, ya nació. ¿Qué pasó con su vida pasada? Murió ahí murió. Quiere decir que si tomaba licor, ahí quedó. Si era un adúltero, ahí quedó. Si le gustaba la parranda, todo quedó ahí. Todas sus inclinaciones, su pecado. Esa persona va a vivir una vida nueva. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Vive quién? Amén. Cristo vive en mí. Fíjense cómo vive Cristo en nosotros. ¿Será que Cristo vive en mí odiando a los demás? ¿Traicionando a los demás? ¿Levantándoles calumnia a los demás? No, porque la vida de Cristo es una vida nueva. Una vida llena de amor, de perdón, de gracia, de redención. Esa es la vida que el cristiano tiene que vivir con Cristo. Dice en el versículo 15: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, miren, todas las doctrinas paganas que se infiltraron dentro de la iglesia cristiana, el Señor aborrece todo eso. Por eso siempre hemos dicho, hermanos, una iglesia donde se esté celebrando el día de San Valentín, y es que es un pecado. Ustedes ven esos corazones rojos que se ponen en una mesa llena de regalos en el sábado dentro del templo. Es una costumbre pagana. Son costumbres paganas. Yo les he dicho mucho esto y tal vez alguien dice: ya es demasiado lo que oímos. Pero recuerden, el Día de la Madre, ¿cuántos días se deben celebrar? Todos los días, porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día al año? Donde vienen los hijos y le traen una tarjeta con un regalo y chao, y salen y se van. No, eso no lo dice el Señor. ¿Y el Día del Padre cuántos días se celebra? Todos los días. Los hijos deben de honrar a sus padres. Entonces, la iglesia no puede adoptar las costumbres del mundo y traerlas para acá y poner a que los miembros participen en las costumbres del mundo. Porque aquí dice esto, versículo 15, Apocalipsis 2:15: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, hay una versión que no dice la palabra aborrezco. Aquí dice aborrezco. Allá, ¿cómo dice? También tiene a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí terminó. Porque aquí dice que yo aborrezco. Y allá en la del hermano Ramos, ¿cómo dice? Aborrezco. Y en la de Isaías, ¿cómo dice? Así, no dice la palabra aborrezco. Bueno, hay una versión donde dice la doctrina de los nicolaitas que yo odio. Y entonces una hermana en una ocasión puso allá, es que en Malaquías capítulo 2 dice que él odia el divorcio. Entonces una mujer una vez, yo publiqué ese versículo allá en el internet, de una mujer dijo: no utilicen esa palabra es muy dura y muy fuerte. Odio. Bueno, es que la Biblia dice así, que Dios odia el divorcio. Eso, y mi pregunta es esta: ¿qué es lo que la gente quiere? A ver, ¿qué es el divorcio? Disolver un matrimonio. Eso, ¿y qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice Cristo de ese matrimonio, de esa pareja que se casaron? Eso, el mismo Señor Jesucristo dice: y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora viene una mujer y dice: ay, no digan esa palabra odio tan dura, que es una palabra muy dura. Y Dios no dice odio, Él dice que Él repudia. Óigame, repudio, odio y aborrecer es el mismo sinónimo, porque el idioma español es rico en palabras. En inglés usted dice mother o mom, that's it. En español usted dice amá, mamá, mamita, mamacita. Todo eso se lo dice a su mamá. Pero en inglés hay solamente dos maneras de decir: mom o mother, y no más. Pero en el español el español es rico en palabras. Tiene muchos sinónimos. Muchos sinónimos. Al papá, pues, algunos le dicen tata.
le dicen papi, papá, apá, padre, ¿verdad? Papacito, papaito. Y en inglés eso no existe. En inglés o le dices father o le dices dad. Y eso es todo. O daddy. Pero el español es rico en palabras. Entonces cuando dice aborrece, ¿qué es aborrecer? Odiar. Repudiar. Que cuando dice que Dios repudia el divorcio, es porque Él aborrece que una persona se divorcie. Hermanos, si eso se lo enseñaron a la gente. Díganme si en la nación, en lugar de disolver los matrimonios, enseñaran cómo Dios en su palabra dice que Él aborrece el divorcio, ¿qué piensan ustedes que qué pasaría? No se casan o lo cumplen. Eso, la gente respetaría el mandamiento y no lo haría. Entonces, doctrinas de Nicolaitas. Doctrinas de Nicolaitas son las costumbres del mundo. En las iglesias hay divorcios, divorcian a la gente, vuelven y lo recasan, y vuelven y lo recasan. Y hay gente que las han recasado hasta 3 y 4 veces. Hay una hija de un pastor que creo que la han casado 4 veces, ya va por el 4º matrimonio. 4º matrimonio, eso es en la Florida. No nos estamos inventando ninguna cosa, hermano. Y la palabra de Dios dice, Jesús dice, que el que se casa con la repudiada adultera, un hombre que se case con una mujer que fue repudiada, va a cometer adulterio con esa mujer. Los adúlteros son ellos dos, y los adúlteros no tienen entrada al cielo. Esto está en el tema de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo significa la palabra Pérgamo exaltación. La iglesia se exaltó. Ahora sí, nosotros somos los cristianos, nadie nos está persiguiendo. Y eso le abrió la puerta a todas las costumbres de los paganos que se metieron a la iglesia. Y miren el versículo 16. Por tanto, Apocalipsis 2:16. ¿Cuál es el consejo del Señor? Por tanto, arrepiéntete. Si no vendré a ti, ¿cuándo? Pronto. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Al que venciere le daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Ya nuestra hermana en el cielo no se va a llamar Margarita, ni la hermana Reina se va a llamar Reina. El Señor les va a dar un nombre nuevo. Isaías, el hermano Ramos, el hermano Jaime Alberto, nosotros vamos a tener un nombre nuevo. El Señor en su palabra dice que Él nos dará un nombre nuevo. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Cuál fue el nombre que se le dio? Israel. Y eso tiene un significado. El ángel le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es un vencedor. ¿Cuántos quisieran ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y también nuestros amigos allá en el internet, que sean vencedores en el nombre del Señor, que luchen por las verdades de la palabra de Dios, que no tenemos que tener ningún temor. El Señor dice, yo voy a venir pronto y los voy a destruir con la espada de mi boca, que es una espada de 2 filos. Hermanos, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga, nuestro deseo y oración.